lo dijo en la primera hora. Se acabó la era Lasso, comenzó la era Noboa. Una era, la nueva. Creo que hemos abundado sobre los temas vinculados al gobierno del expresidente, ahora sí, expresidente Guillermo Lasso. Hay algunas cosas que nos han metido por las tranqueras. Creo que hoy no voy a alcanzar a comentarlas, pero sí quiero plantearlo el día lunes. Nos han metido por las tranqueras ahí unos 6 acuerdos ministeriales, con a última hora, que según los especialistas, no solamente los trabajadores sindicalizados y los dirigentes y los voceros, sino los especialistas en materia laboral, se constituyen un artero golpe a los trabajadores. Una de las personas que planteó esta alerta es la abogada laborista y magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social, Angie Toapanta Ventura, a quien le estamos contactando, le estoy contactando para justamente invitarla al espacio, ojalá que pueda ser para el día lunes, y hablar sobre este tema. Decía Angie, las alarmas sobre reformas laborales ya se encendieron. Patricio Donoso, antes de irse, acaba de emitir una serie de acuerdos ministeriales, todos deben ser revisados de manera inmediata, ninguno ha pasado por consulta tripartita. De esto vamos a hablar el lunes, pero lo que quería decirles es que nos metieron por las tranqueras, contratos de última hora, decisiones de última hora, acuerdos ministeriales, develándose como lo que fueron, ¿no? Como lo que eran. Y por qué querían llegar al poder y por qué querían ostentar el poder. Ya lo comentaremos. Pero hablemos de lo que pasó ayer, hablemos de Daniel Noboa, hablemos de Henry Kronfle, hablemos del entorno de esta ceremonia de transmisión que implica, ahora sí se instrumentó en la práctica, la aplicación plena o el culmen, mejor dicho, la aplicación plena del culmen, de todo lo que tenía que ver con la activación del mecanismo de muerte cruzada. Se cerró la aplicación del mecanismo de muerte cruzada, 17 de mayo, cuando Guillermo Lasso disuelve la Asamblea Nacional, 10 días después la convocatoria a elecciones por parte del Consejo Nacional Electoral, la primera vuelta electoral el 20 de agosto, la segunda vuelta electoral el 15 de octubre, el 17 de noviembre la sesión de instalación de la Asamblea Nacional, 23 de noviembre la posesión de Daniel Noboa como presidente de la República, se acabó el mecanismo de muerte cruzada. Daniel Noboa se instala para completar el periodo para el que originalmente fue elegido Guillermo Lasso, es decir, ser un gobierno de transición, desde aquí hasta el 24 de mayo del 2025. Igualmente es una asamblea de transición desde aquí hasta el 13 de mayo del 2025. Dicho esto, está claro que este país demanda la aplicación de urgencias, no hay tiempo que perder. Y en ese rubro, creo que es preciso destacar algunos de los mensajes generados la víspera, y empecemos por Kronfle. Para quienes obviamente seguimos los temas legislativos y seguimos este tipo de ceremonias, de instancias de la política, obviamente leemos con mucha atención lo que dicen las autoridades, ¿no? El discurso de Kronfle, que fue un poco más largo, es un discurso de 8 páginas respecto del de Daniel Noboa, de 8 páginas dependiendo del tamaño de la letra, ¿no? En el tamaño de la letra que hicieron, 8 páginas. Mucho más largo que el del presidente Daniel Noboa. Hay algunas perlas. Para empezar, Kronfle marca la cancha y ratifica la intención de llegar a un acuerdo de gobernabilidad que permita, sobre la base de mínimos, llegar a consensos entre las diferentes fuerzas políticas y procurar soluciones urgentes ante los graves problemas que estamos enfrentando los ecuatorianos. Kronfle dijo textualmente: esta Asamblea Nacional sabe de la importancia de crear las condiciones necesarias a través de una mayoría multipartidista para que el Poder Ejecutivo pueda emprender en todas aquellas acciones urgentes para resolver los graves problemas en materia de seguridad, salud, empleo y educación.
Los primeros resultados hacia la tan anhelada gobernabilidad están a la vista y son contundentes. La mayoría de fuerzas políticas ha demostrado que el momento que vive el país nos lleva a privilegiar nuestras coincidencias, respetando nuestras discrepancias. Ahí me quiero detener. Porque primero se ratifica la importancia de esta mayoría que se integró para instalar la Asamblea Nacional y darle forma a la estructura directiva, a la estructura administrativa del Poder Legislativo. Que lo comentamos a inicios de semana, creo que hay que destacar que no hubo altisonancias, que no hubo teatralidad, que no hubo show. Hubo una votación histórica para la elección de las autoridades, todavía falta una, y esto tiene que resolverse en estas horas. Pero señala que a través de esta mayoría multipartidista, el Poder Ejecutivo puede emprender en aquellas acciones urgentes para resolver los graves problemas en materia de seguridad, salud, empleo, educación y otros. Y aquí viene mi inquietud. Porque no hemos visto hasta el momento en el Ecuador cuáles son los detalles que vayan más allá del acuerdo que significó la elección de las autoridades en el Poder Legislativo. O sea, no hemos visto a los líderes de los sectores políticos que forman parte de esta coalición, a través de la cual Henry Kronfle fue designado, fue elegido presidente de la Asamblea Nacional, digo, a los líderes parlamentarios sentados presentándole al país una agenda mínima de gobernabilidad. Eso no hemos visto hasta hoy. Y yo en ese rubro, siendo lo deseable, me declaro aún escéptico. Porque me parece a mí que para instrumentar esto que suena espectacular desde el discurso, hay que presentar concreciones al Ecuador y no quedarse solamente en este discurso. El discurso es un discurso potente, políticamente hablando. Pero vamos del discurso a los hechos. Porque de lo que yo veo hasta el momento, tal vez algunos me dirán es demasiado temprano, pero de lo que yo veo hasta el momento todavía no encuentro una hoja de ruta que me permita más o menos visualizar y que nos permita a los ecuatorianos visualizar cuáles son las alternativas para solucionar los problemas, como dijo el presidente de la legislatura, en materia de seguridad, salud, empleo, educación. Porque hasta el momento lo que hemos visto han sido generalidades. Generalidades sobre las cuales está claro que todos estamos de acuerdo, pues. Todos estamos de acuerdo en que el país necesita mejores condiciones de seguridad. Todos estamos de acuerdo en que el país necesita una salud de calidad. Todos estamos de acuerdo en que el país necesita una educación de excelencia. Todos estamos de acuerdo en que el país necesita generación de empleo. Desde el concepto, o sea, yo no creo que nadie, de izquierda, de derecha, de centro, socialdemócratas, socialcristianos, libertarios, conservadores, liberales, etcétera, no creo que alguien no esté de acuerdo conceptualmente con esto. Lo que separa a los unos de los otros es el cómo. Porque a partir del cómo es donde se aplica el componente ideológico, porque la derecha piensa de una manera, la derecha tiene una forma de pensar sobre la generación de empleo. La izquierda tiene otra forma de pensar. La izquierda comulga de una manera con la sindicalización, la derecha reniega de la sindicalización. Entonces hay formas distintas con base en la visión ideológica. Y está claro que estos actores políticos, Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano, el oficialismo, tienen visiones político-ideológicas distintas. Lo que necesita el país es saber en qué puntos puede haber acuerdos mínimos, entendiendo que habrá seguramente líneas rojas, que los unos y los otros no van a querer pasar. En el tema tributario, no me imagino a los socialcristianos votando a favor de un aumento de impuestos. No me lo imagino, porque no lo han hecho. En las últimas décadas, el caballo de batalla del Partido Social Cristiano y de su líder, Jaime Nebot, ha sido no más impuestos. No me lo imagino. Pero claro, la política es cambiante. Y el político, cuando es político y está en la oposición, dice una cosa y nos lo demostró Lazo. Y cuando se es poder, se cambia de parecer. Pregúntenle a Guillermo Lazo, que siendo candidato durante una década propuso algo totalmente distinto a lo que finalmente instrumentó, por ejemplo, en el tema tributario. Escuchemos un extracto de lo que dijo Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, porque además le pega un par de rayones a Lazo sin mencionarlo. Póngale, por favor, don Robert y don Diego. Los primeros resultados hacia la tan anhelada gobernabilidad están a la vista y son contundentes.
la mayoría de las fuerzas políticas han demostrado que el momento que vive el país nos lleva a privilegiar nuestras coincidencias respetando nuestras discrepancias. Que el valor de la palabra se debe recuperar. Repito, que el valor de la palabra se debe recuperar. Ya, o sea, a buen entendedor, pocas palabras. Y lo dice 2 veces. Lo dice 2 veces. Que el valor de la palabra se debe recuperar. Repito, que el valor de la palabra se debe recuperar. Estaba clarísima la referencia. No hay donde perderse. Presente ahí Guillermo Lasso. Porque Guillermo Lasso en su momento irrespetó la palabra que originalmente había empeñado de cara a la instalación de la Asamblea Nacional el 14 de mayo del 2021, cuando hasta el 13 estaba listo el acuerdo entre Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y Creo. Y Lasso se echa para atrás y decide aliarse con la socialdemocracia, con Izquierda Democrática, con Pachacuti y con varios independientes y formar su propia bancada. Y luego de eso el 15 elegirá a la señora Yoli. Clarísimo. Además que el día anterior, me parece a mí que el presidente de la República le pega un rayón, yo creo que es una ofensa innecesaria. No había razón de ser, pero se refirió a Kronfeld de forma despectiva, diciendo que el único mérito del hoy presidente de la Asamblea es ser nieto de un hombre que a través de su trabajo fue amasando su fortuna. Palabras más, palabras menos. Innecesario, completamente innecesario. Kronfeld además en su discurso dice: es responsabilidad de quienes ocupamos circunstancialmente puestos de poder igualar las oportunidades de todos, convencidos de que la grandeza de un país se construye con el sudor de cada uno de sus ciudadanos y no de los egos y vanidades de los políticos. Yo ahí, por ejemplo, encontré otro rayón, otra indirecta, bien directa, a Guillermo Lasso, que estaba sentado ahí. Me dice Andrés Reliche que el papá de Kronfeld estuvo en la ceremonia. ¡Wow! ¿Qué habrá pasado por la cabeza del papá de Henry Kronfeld cuando vio a Lasso ahí? Pregunto, ¿no? Aparte de las indirectas, también hubo mucho lenguaje gestual, tal cual, Andrés, en la intervención de Kronfeld. Vamos a la de Noboa. Yo sí vaticiné que la intervención de Noboa iba a ser más corta, iba a ser una intervención corta, pero no tan corta. O sea, yo dije, no sé, capaz que se toma unos 40 minutos, 45 minutos, traza la cancha, pero el hombre se tomó 9 minutos. Yo no he visto nunca un discurso de posesión de un mandatario que sea tan corto. Ahora, está claro que no se trata de la extensión, o sea, puedes hablar 3 horas y no decir nada. Puedes hablar 1 hora y hablar de las 7 armonías. Puedes hablar 45, 50 minutos ofreciéndole al país que cambies el país o mueres en el intento. O sea, así. No se trata de la extensión, sino del condumio. Yo encontré mucho condumio más allá de algunas referencias y algunas reflexiones en el discurso de Daniel Noboa. Antes, ¿qué me dice Emilio? No estuvo el padre de Kronfeld, me dice, estuvo su mamá y su suegro. Ya, gracias, Emilio. Gracias por eso. Hablando de Noboa, Javier Salgado me dice: yo no veo que Noboa hable claro y menos espeso. Lo que noto es que no es capaz de hilar 4 frases coherentes por sí solo. Por eso sus asesores se preparan textos cortos, pero para que no se termine atropellando a sí mismo. Hay una crítica acá de nuestro oyente sobre el caso de Noboa. Bueno, son 2 páginas. 2, 3 páginas del discurso de Noboa, 9 minutos. Me parece a mí que la parte medular de la intervención de Noboa tiene que ver con su postura sobre los istas y los antis, sobre los extremos. Y Noboa quiere distanciarse de aquello. Algo que yo valoro. Noboa puede hablar 2 minutos, como puede hablar 9, o puede hablar 7, como en el acto de entrega de credenciales en el Teatro Sucre hace pocos días.
Pero en eso me parece que tal vez lo más potente es el hecho de que Noboa, al menos en el discurso, y esto ya pasó en campaña, no se ha dedicado a la confrontación. Yo sí lo valoro. Yo sí valoro eso. Yo valoro que Daniel Noboa Sin, en campaña y ahora que ostenta el poder, no haya elegido el discurso confrontativo, sino el discurso propositivo en búsqueda de acercar posiciones frente a la grave situación que vive el Ecuador. Hay algunos tramos del discurso de Noboa. Dice, por ejemplo, que aquellos que ven la política como una realidad de extremos y revanchas no tendrán el respaldo popular. Esa reflexión la generó Noboa a partir del resultado de las elecciones. Aquellos que ven la política como una realidad de extremos y revanchas no tendrán el respaldo popular. Yo sí suscribo esa postura de Noboa. Yo sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Comulgo con esta reflexión. Porque aunque no lo crean, y esto les digo a los istas y a los antis, y me he matado diciendo a lo largo del tiempo, ya, el mundo no muere con los istas y los antis. El país no se acaba ni nace con los istas y los antis. Porque en el medio de los istas y de los antis existimos aquellos que estamos hasta la coronilla, hartos, cansados de la confrontación, de los insultos, de la diatriba, de la descalificación, de las amenazas, del utilizar el poder político para perseguir o para favorecer. Persigues a tus enemigos o adversarios y favoreces a tus agnados y cognados. ¿Ya? Sí existimos, y estoy convencido que es la mayoría. Por eso el otro día me sorprendió que un colega de la vieja guardia, en una entrevista con otro colega, había dicho, tomándose el nombre del país, ¿no? El país está decepcionado porque Noboa viabilizó un pacto con el correísmo y con el social cristianismo, cuando los que votaron por Noboa fueron los anticorreístas. Yo pregunto, por eso publicaba el otro día en mi cuenta de ex, ¿hay alguna data seria? ¿Hay alguna estadística? ¿Hay algún estudio que de verdad permite establecer que los 5.2 millones de votos que alcanzó Daniel Noboa, que ese 51 y pico por ciento que alcanzó Daniel Noboa, esos 5.2 millones son anticorreístas? ¿Me explico? O sea, no es que todos los que votaron por Noboa son anticorreístas. Claro que el anticorreísmo votó por Noboa, pero no todos son anticorreístas. Hay gente que no es ni correísta ni anticorreísta y que seguramente vio en Daniel Noboa, con su discurso de cero confrontación, su juventud, un hombre nuevo, todo lo que ustedes quieran, vio una alternativa. Pero aquí se toman el nombre del país, ¿no? Desde la opinión. Dicen, el Ecuador está decepcionado. Pero no muestran la data que explique que el Ecuador efectivamente está decepcionado por la alianza, por el acuerdo político, creyendo que todos los que votaron por Noboa son anti y los otros son los istas, que en el medio no hay un país. Los jóvenes, vengan y preguntan a los jóvenes. Los jóvenes que no tienen idea, y ese fue uno de los temas que nosotros, que en lo personal yo critiqué del desarrollo de la campaña electoral, cuando Luisa González, por ejemplo, invocaba el pasado, ya lo hicimos, lo volveremos a hacer, como que los jóvenes de hoy, ya, los jóvenes de 18, 20 años de hoy hubiesen vivido el gobierno de Correa, como para tratar de atraerlos y decirles, vean, ya lo hicimos, acuérdense, lo volveremos a hacer, no se van a acordar, porque no lo vivieron. Y luego quisieron cambiar la estrategia, pero al final no les resultó. Entonces yo, esta parte yo la suscribo. Yo sí creo que en el Ecuador de hoy, amable audiencia, no es el Ecuador del 2006. El Ecuador 2023 no es el Ecuador de 2006. Métase eso en la cabeza. Y yo sí estoy convencido de que aquellos que ven a la política como una revancha o como extremos no van a tener lugar. Al menos en esta elección eso quedó demostrado. Añadió, para los viejos esquemas políticos les es difícil entender el éxito electoral del señor Noboa. Como lo dije durante toda la campaña, no soy un antinada, soy un pro-Ecuador. No podemos seguir repitiendo las mismas políticas del pasado esperando tener un resultado distinto, por eso los ciudadanos votaron por un nuevo Ecuador. Pongamos un extracto de Noboa, tenga la bondad.
El Ecuador ha pasado por tiempos muy difíciles, retos económicos, de seguridad y la muerte, la real y la política. Pocos candidatos estaban dispuestos a tomar el riesgo de esta elección. Por bien del Ecuador y porque tengo una visión renovada y joven, me lancé a la presidencia sin dudarlo. Pocos pensaban que tenía posibilidades. El resultado de esta elección nos lleva a algunas reflexiones importantes. Que aquellos que ven la política como una realidad de extremos y revanchas no tendrán el respaldo popular. Soy un hombre libre y pragmático que busca con empatía mejorar la vida de los ecuatorianos, como son todos aquellos jóvenes que depositaron su esperanza en mí. Creo en la fuerza de la juventud y a muchos les costará encasillarme en viejos paradigmas políticos o ideológicos. Creo en un Estado que tiene como primer objetivo reducir la violencia y volver del progreso una costumbre. Ese es un extracto, un breve extracto. Como digo, el discurso de Noboa es muy corto. Pero en ese extracto, por ejemplo, dice prácticamente la línea central. Habla de que no es antinada, él no cree en los antis. Más adelante dijo: aquellos que busquen atraparme en viejos esquemas fracasarán. Soy un hombre libre de prejuicios y políticamente distinto. El anti tiene un techo y el pro es infinito. Ok. Ahí te traza la cancha Daniel Noboa sobre el hecho de que él no quiere liderar un gobierno de confrontación, sino un gobierno de concertación. Del dicho al hecho, veamos, ojalá que no haya mucho trecho. Y que ese ideal de un gobierno de concertación se traduzca en la práctica más allá de estos discursos, de que no es un antinada, sino que es un pro. Ok. Pero vamos más allá de eso, porque eso, otra vez, igual que lo dije como en el caso de Henry Kronfeld, eso desde el discurso suena maravilloso. Yo soy de los que cree que sí, el país necesita, oye, ponle un stop a la confrontación y vamos. Yo sí soy de los que cree, este es un llamado para todos, para que todos nos involucremos y entendamos el momento que vive la República. Desde el discurso maravilloso, pero vamos a la práctica. Porque yo sí esperaba en el discurso, y esa es la parte que me permito criticar, esperaba en el discurso ver una línea mucho más concreta sobre hacia dónde va el gobierno. ¿Qué va a hacer Daniel Noboa con el país? Dijo, por ejemplo, textual, el país necesita empleo. Todos sabemos que el país necesita empleo. Y para generarlo enviaremos reformas urgentes a la Asamblea que deben ser tratadas con responsabilidad y pensando primero en el país. ¿Cuáles? ¿Cuáles? O sea, de esto venimos hablando ya algunos días. Y creo que esto va de la mano con el hecho de que el presidente, en ese momento electo y hoy presidente y en funciones, ha sido muy poco claro, no ha pasado de la generalidad a la especificidad. Y no nos ha explicado qué va a hacer. Anteayer, cuando algunos colegas le abordaron en el ingreso al Palacio Legislativo, donde fue justamente al ensayo, él habló de que va a declarar el estado de excepción, que no lo mencionó ayer, que va a enviar 2 reformas económicas urgentes en materia económica a la Asamblea, que no las mencionó, se quedó en la generalidad. La una tributaria, que hasta este momento no sabemos el contenido, y la otra vinculada al sector energético, que tampoco sabemos el contenido. Entonces, yo sí creo que en estos espacios, o este era el espacio en el cual el presidente debió haber entregado mayores certezas al país sobre lo que se va a hacer en esa materia. Hay una parte, por ejemplo, que también se queda en la generalidad, pero que si uno trata de escarbarla, uno podría encontrar potencia en ese mensaje. Hay algo que tengo muy claro y es que para combatir la violencia hay que atacar la desocupación. Noboa no habló de armar a la policía, armar a las Fuerzas Armadas y la reacción y que no sé qué, sino que habla de la génesis de la delincuencia, que es la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades, la situación económica. Hay que atacar la desocupación. Esa parte, por ejemplo, a mí sí me parece interesante.
esta parte. Pero otra vez, no profundiza. Y no encontré más referencias. No encontré más referencias. O sea, otra vez, un día después de la investidura de Daniel Noboa, yo estoy tal como estaba ayer, con una visión de incertidumbre frente a lo que se viene. Veamos si esa incertidumbre se acaba el lunes. El lunes es 27, ¿no? 27 es el lunes, sí, el lunes es 27. Ofreció para el lunes 27 presentar al país algún tipo de explicación sobre cómo le encontró, cómo le entregó el Ecuador, el señor Lasso. Pues yo creo que es, digamos, abrigo la expectativa de que en ese mensaje, en ese análisis, nos va a presentar mayores certezas lo que quiere hacer. Yo por el momento no encuentro ningún tipo de certeza. Pero el hombre está recién empezando. Otra vez, como lo digo siempre, por sus obras lo conoceréis. Por si acaso yo no voté por el señor Noboa, tampoco voté por la señora González, por si acaso. Pero yo abrigo la esperanza de que el señor Noboa haga un buen gobierno. Porque creo que este país ya no da más. La misma esperanza que abrigaba sin haber votado por el señor Lasso, porque no voté por el señor Lasso. Pero abrigaba la misma esperanza en el inicio del gobierno del señor Lasso. El señor Lasso no estuvo a la altura de las circunstancias, es otra cosa. El señor Lasso decepcionó incluso a la gente que votó por él, es otra cosa. Que el señor Lasso se va con una calificación positiva, pero paupérrima, es otra cosa. Pues no evalúa luego la gestión. Creo que no podemos aún evaluar la gestión más allá de que, insisto, para mí es un ambiente de incertidumbre porque Noboa no ha sido claro sobre lo que quiere hacer. Vamos a aguantar hasta la próxima semana a ver qué anuncia. Obviamente, él ha explicado, ha hecho referencias de lo primero que va a hacer, pero sin profundizar. El estado de excepción, habrá que ver cuál es la naturaleza de ese estado de excepción, y el envío de una reforma tributaria como urgente en materia económica, que no sabemos el contenido, y de una reforma de materia energética. Rápidamente, un par de cosas adicionales, porque ayer me parece que fue además una jornada de desplantes. Yo tengo en mi cabeza, no he leído ninguna referencia en otro sentido, pero me da la impresión de que Guillermo Lasso o le obligaron a ir, le cogieron de la mano y le dijeron, vamos, que tienes que ir a la asamblea, y él no quería ir. Como ese guagua que dice, no quiero ir a la escuela, no quiero ir a la escuela, no quiero ir a la escuela, y le vas jalando para que vaya a la escuela. ¿Saben por qué digo esto? Yo nunca he visto una ceremonia de transmisión de mando donde se hayan demorado 20 minutos para comenzar. El hasta ayer presidente de la República llegó 10 minutos tarde. Yo no sé qué pasó. Con Belkis, que estábamos en la transmisión, generando la transmisión digital, estábamos sorprendidos porque, claro, llegó Noboa, que fue el último en ingresar, pero seguía la silla vacía. Pensábamos que Lasso había cancelado su llegada a Carondelet. Y el hombre llega solo. Yo creo que ayer Lasso sí configuró esto que algunos le llaman la soledad del poder. Noten ustedes su ingreso y su salida. El hombre se demora 10 minutos en llegar. No lo recibe el presidente de la asamblea. Lo recibe, entiendo, el director de la Escuela Superior Militar, Eloy Alfaro. No lo recibe ningún representante de la asamblea. El hombre llega ahí y, claro, como no puede caminar tan rápido, su ingreso fue, digamos, entre lo que llegó Lasso, que fue con 10 minutos de retraso, y lo que se sentó, pasaron 20 minutos. 20. Con 20 minutos de retraso comenzó. ¿Ah? Atrasado, sin justificación alguna. El otro detalle es que el presidente de la asamblea se negó a levantarse y a recibirlo. No lo recibió. Y entró solo Lasso. O sea, cuando digo solo, me refiero a que el dueño de casa no la recibió. La actitud de la asambleísta Viviana Veloz. Viviana Veloz se quedó sentada. Todo el mundo se paró menos Viviana Veloz. Entiendo que otros legisladores tampoco se pararon cuando entró Lasso. No le regresó ni a ver. Siempre pensaré que lo cortés no quita lo valiente y que en la lucha política también hay códigos. Y el dar la mano
es un gesto de respeto, no necesariamente con la persona a la que le das la mano, sino con el país en este caso. Y ayer yo decía irreverentes, porque algunos dicen, ay, ¿para qué le va a dar la mano? ¿Se acuerdan cuando Correa le dio la mano a Uribe? ¿Sí se acuerdan? Ya. Si es que los jóvenes no saben de lo que estoy hablando, googleen el momento que Correa le da la mano a Álvaro Uribe. Aquel viernes de la segunda semana de marzo, luego de la cumbre de Río urgente en Santo Domingo, República Dominicana, luego del ataque a la zona de Angostura. Y analicen el lenguaje gestual y la mirada de Correa a Uribe. Le dio la mano, pero miró a los ojos, y creo que esa mirada dice mucho. O sea, tú a tu adversario, tú puedes dar la mano de la misma forma. Pero estos gestos de darle la espalda, de no, yo no estoy de acuerdo, perdónenme, no estoy de acuerdo. Yo sí creo que lo cortés no quita lo valiente. Y tampoco puedo estar de acuerdo con la actitud de la señora Mónica Palacios. No puedo estar de acuerdo. Porque sale gritando, cuando Lazo se va, dice, fuera Lazo. Lazo ya estaba fuera. Pero innecesario. ¿Para qué? ¿Para qué, pregunto yo? Para que hablen de ti, me imagino. Esas son cosas innecesarias. Es un evento de desplantes. Entiendan, vean, hagan el favor y entiendan que detrás de ustedes está el país. Y al país le importa un comino las broncas entre ustedes, si se odian, si no se quieren. No le interesa al país. No le interesa. Así nomás. Así nomás. Y acá me dice la ingeniera Carvajal. Y fue porque Uribe lo fue a buscar a Correa y ahí le da la mano. Claro. Así fue. Uribe lo va a buscar a Correa, pero Correa no le negó la mano. O Correa quedó viendo. Para mí ese gesto refleja de que aún al adversario se le da la mano, pero tú no le bajas la mirada. Son señales, digo yo, ¿no? Me parece. La opinión nomás de uno. ¿Ah? Esteban Mejía me dice, Novoa ingresó a las 11 en punto. Así tal cual. Pues eso llegó 11:10 de la mañana y hasta el ingreso, 10 minutos más. En fin. Cierro el comentario. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.